Muy bien, muy buenos días. Bendita iglesia, que el Señor les bendiga. ¿Qué hacemos? ¿Prédica o tipo devocional? ¿Ah? Prédica. Hace mucho calor. ¿Ah? El Señor nos va a ir indicando cómo podemos pasar estos tiempos. Que el Señor les bendiga en gran manera. Le voy a pedir que se quede, si usted es tan amable, hasta lo último de la reunión, porque después, creo yo, de estar terminando, culminando en el altar, vamos a tener una actividad especial. Así que le voy a pedir que se quede hasta lo último para así acompañarnos. Amén. Aleluya. Vamos a orar para que el Señor, acá está muy lindo, la verdad que está muy lindo, pero vamos a orar para que el Señor mande una brisa, para que mande algo para cambiar este tiempo. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a orar por eso también. Así que entregamos este tiempo delante de la presencia del Señor. La prédica tiene por título, Se rompió. ¿Ah? La prédica tiene por título, Se rompió. Padre, en el nombre de Jesús queremos poner este tiempo delante de ti. Gracias te damos, Padre, por poder estar delante de tu presencia, alabando tu nombre. Este tiempo especial que es tu palabra, lo presentamos. Toma tú, Señor, el dominio y el control para que estas palabras sean, Señor, las palabras que esté necesitando cada uno de nosotros, nuestros corazones. Señor, saca toda humanidad, que seas tú fluyendo con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se rompió. Y le voy a pedir en la primera placa que me vaya acompañando ahí. Vamos a ver un poquito de historia. Este es, espero que esté así. Bien, el templo. Este es el templo que estaba en Jerusalén en la época de Jesucristo. El templo tiene una historia, como usted sabrá, o tal vez no, se lo voy a informar. Empezó todo allí en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, construye un tabernáculo. Ese tabernáculo estaba el arca del pacto, donde era la presencia de Dios, estaba maná, estaba las 2 tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, cosas muy significativas, elocuentes y simbólicas para el pueblo de Israel, estaban sobre un arca que estaba protegida por 2 querubines, y esa arca era llevada por sacerdotes a mano, no podía llevarse por ningún otro medio. Después, con el tiempo, el rey David dijo, no puede ser que Dios more en tabernáculos entre cortinas y sábanas, voy a hacerle una habitación especial. Entonces le quiso construir un templo y Dios le dijo, no, David, vos has derramado demasiada sangre, no vas a construir un templo, pero tu hijo Salomón sí. Por eso se construye un templo y es conocido como el templo de Salomón. Ese es el primer templo. Fue pasando el tiempo, el pueblo de Israel se va desviando de sus caminos y en el 586 Israel, la parte de Judá, de Jerusalén, es invadida por un rey babilónico llamado Nabucodonosor. Siempre tengo problema, Miriam, para decirlo. Nabucodonosor, bueno, siempre tengo problema. Pero se lo invadió, entonces este rey arrasa la tierra, arrasa el templo y de allí no se sabe más históricamente qué pasa con esa arca. Después, con el tiempo, viene la reconstrucción del templo con Esdras, Nehemías, Zorobabel, reconstruyen el templo y después, en el 19 a.C., un rey judío, Herodes, empieza y construye baja el anterior, Cele, el anterior, construye este templo. El templo como que era conocido en la época de Jesús, ¿sí? Hasta ahí la parte histórica. Pero resulta, ahora sí, andate a la segunda diapositiva, que en el templo había muchos lugares, muchas bellezas. ¿Cuántos hicieron Pentateuco en el Instituto Bíblico? Lo habrán estudiado, muy simbólico, con una representación. Pero yo quiero centrarme en un lugar. El templo tenía 3 lugares claramente identificados, los voy a leer para no equivocarme, y dice que allí estaba el atrio, donde llegaba el pueblo para presentar sus ofrendas y holocausto. Luego estaba el lugar santo, donde solo podían estar los sacerdotes para ofrecer los sacrificios del pueblo. Y por último, estaba el lugar santísimo.
Allí habitaba la misma presencia de Dios y solamente un sumo sacerdote podía entrar, pero una sola vez al año. Esto era un sistema que tenía el pueblo judío, un sistema de sacrificio para perdón de pecados, algo simbólico, no viene el caso, pero lo que quiero representar es lo siguiente. Usted recuerde, en el templo había un lugar que se llamaba el atrio, otro el lugar santo y el último era el lugar santísimo. El lugar santísimo y el lugar santo estaba dividido por una cortina, por un velo de grandes dimensiones, detallado de parte de Dios, era grande. Y recuerden que los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo, ahí para ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero una vez al año, en el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote para pedir perdón de pecados por un año más. Entraba una vez al año, pedía perdón, el sacerdote tenía que tener todo un ritual y tenía que presentarse ante Dios, ante la presencia de Dios en ese lugar para pedir perdón. Hasta ahí me copió, hasta ahí, ¿sí? Muy bien. Resulta en el libro de Mateo, el capítulo número 27, 51, que cuando no es Pascua, pero vamos a hablar algo de Pascua, que cuando nuestro Señor es crucificado, ese mismo año había un sumo sacerdote que se llamaba Caifás, ¿sí? Ese sí lo hemos escuchado hablar, lo hemos visto. ¿Cuántos han visto la película de Mel Gibson, tal vez? Caifás era el sumo sacerdote del pueblo judío y ese año le tocaba a él, como sumo sacerdote, entrar ¿a dónde? Del lugar santo al lugar santísimo, ¿sí? Ahora, ese año, Mateo 27, 51, ¿usted lo lee conmigo? Dice, entonces, desde el verso 50, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partió las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron, como dice, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Muy bien, cuando Caifás, sumo sacerdote, quiso entrar al lugar santísimo, tenía toda una preparación. Dice que debían purificarse, ponerse unas ropas especiales, ponerse unos sombreros, unas pecheras. Había todo un ritual, pero también, escúchenme, se tenía que poner unas campanillas en el pie y se tenía que atar una soga. ¿Para qué? Porque resulta que cuando entraban al lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año, para pedir perdón por los pecados, si no estaba bien con Dios, ¿qué pasa? Diría el chavo. Onomatopéyicamente hablando, estaba mal. Porque después me van a retar. Entonces, el sumo sacerdote se vestía, entraba con las campanillas, porque mientras el pueblo escuchaba que estaban las campanillas, ¿qué es lo que pasaba? ¡Ah! Había vida, había. Y si dejaba de sonar las campanillas, había que tirar. Claro, había que agarrar la soga y salió el sumo sacerdote con la pata para adelante. Muerto, porque no estaba en santidad ante la presencia de Dios. Cuando Caifás entra, y según el relato bíblico, él está pasando del lugar santo, que ¿dónde estaban? ¿Quiénes estaban en el lugar santo? ¿Se acuerda? Los sacerdotes, únicamente. Los espirituales, los designados.
No estaba el pueblo, estaban los sacerdotes, porque hasta ese momento era lo que Dios mandaba, ¿sí? Pero cuando Jesús en la cruz del Calvario grita, exclama, consumado es, dice que ocurrieron algunos acontecimientos especiales. Entre ellos, el velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. ¿Quién estaba en el lugar santísimo? La presencia de Dios estaba en lo más santo. Y el lugar dice que se rompe. Y también dice que se rompe de una forma especial. Se rompe de derecha a izquierda. ¿Cómo de que no? ¿En serio, pastor? Es porque no hice el Instituto Bíblico. Esa parte la Pentateuco la hice hace mucho. Dice la palabra de Dios que se... No es Pentateuco, es Evangelio. Se rompió la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. Dios estaba dando un nuevo comienzo. Dios estaba dando un nuevo testamento. Dios estaba dando un nuevo pacto. Ya no era necesario que el hombre no se presentara ante Dios, sino que a través de Jesucristo todas las personas tenemos acceso ante la presencia de Dios. Usted y yo, hermanos. Jesús en la cruz del Calvario lo hizo. Ahora no es lo que quiero predicar de Pascua, porque esto está más para Pascua que para acá, sino que es lo siguiente. Resulta que cuando Caifás entra y ve el templo, el velo se había roto. Y ellos estaban acostumbrados ¿a qué? Al que el velo no se rompiera. Y dijo Caifás, bueno, se rompió el velo, pasamos. Y dijo, pero, ¿y si el velo se rompió, cómo voy a hacer un sacrificio? ¿Cómo pido sacrificio? Hacía sonar la campanita porque estaban de afuera la presión del pueblo. Y tilín. Digo, mientras estaba pensando, digo, ¿qué hacemos? Tilín. No estaba la presencia de Dios. ¿Cómo Caifás dice, cómo le voy a decir al pueblo, encima con el temblor que hubo, este Jesucristo que murió, van a creer que todo esto pasó por él? Yo no digo nada. Caifás se dio vuelta, puso su mejor cara, salió y dijo, otro año más de perdón. ¿Y el pueblo qué dijo? ¡Qué bueno! Otro año más de perdón. Pero Caifás sabía muy en su interior que eso, cuarto, que era del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, no estaba. Y pasó otro año más, después de la muerte de Jesús, que Caifás se presentó. Y todos siguieron haciendo el circo de la fe. Pero no únicamente fue Caifás. Vamos a las últimas diapositivas, Cele. 12 sumos sacerdotes más. Durante 40 años estuvieron engañando al pueblo. Todos esos sumos sacerdotes, ahí los resaltamos con amarillo. 12 sumos sacerdotes que tenían que cumplir una situación, no la cumplieron. E ignoraron que la presencia de Dios se había ido del lugar santísimo. Ignoraron y fueron temerosos de decir al pueblo de Israel, estamos en problemas, porque la presencia de Dios no está en este lugar. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rompió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Fueron engañados el pueblo. Pero la historia nos cuenta que en el año 70 después de Cristo hay una sublevación allí en Judea, y Roma manda a un general que se llamaba Tito. El nombre es buenito, parece. El nombre hasta es simpático, Tito. Pero Tito era re malo. Era terrible. Tito arrasó. Cuando va a luchar, todos los que estaban en Jerusalén dicen, no van a prevalecer con nosotros porque en el templo está la presencia de Dios, che.
Y así nos salvó Dios cuando estábamos en Egipto, cuando estábamos acá. Dios nos va a salvar porque tenemos el templo. Y aún si llegaran a pasar las murallas de Jerusalén, no se preocupen porque nos vamos a ir al templo, que en el templo estaba la presencia de Dios. Y vas a ver que ningún incircunciso, ningún infiel va a entrar al templo porque está la presencia de Dios. Resulta que Tito pasó la primera puerta, pasó las murallas y llegó hasta el templo. Y ya la gente estaba desahuciada y no entendía nada. Y cuando Tito, me imagino, no es bíblico, esto es, dejo librada mi imaginación, va a entrar al templo, a algunos les dice, general, sí, este es un símbolo de los judíos terrible, esto es lo más sagrado que tiene, ahí está la presencia de Dios. ¿Qué dice Tito? Ahí está la presencia de Dios, sí, fue al atrio. ¿Y qué hay acá? Y acá está esto, el cofre, no me acuerdo, el pan, la mesa, el propiciatorio. Entra al lugar santísimo. Ah, no, ahí estaba el propiciatorio, la mesa de los panes. Y dice, ¿y allá qué hay atrás de ese velo que está roto? Es el lugar santísimo. El lugar santísimo, entra Tito. Mirá que para adorar a estos judíos son medio sonsos, ¿eh? ¿Qué es lo que hay acá en el lugar? Este es el lugar santísimo. Sí, mirá el templo que hay, la cortina. Está esto, hay un candelabro de oro. Lo único que quedaba del templo de Salomón, la historia dice que era un candelabro de 7 brazos de oro. Había como 7, se los había llevado Nabucodonosor y Ciro les prestó uno después de los años, quedó un solo. Él dice, Tito, llévate el candelabro. Tito descubrió que donde era la presencia de Dios, era un cuarto vacío. Y me llevo a pensar que muchos domingos yo me levanto, me baño, no todos los domingos, en invierno menos. Me levanto, me baño, me pongo mi ropa, tomo mi Biblia, vengo a la iglesia, saludo a mi hermano, saludo a mi hermana, levanto mis manos y hay veces que descubro que mi corazón está vacío. Porque durante la semana no tuve comunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O he descubierto en mi corazón que hay alguna habitación que no le he dado a Jesús. O he descubierto que hay un velo tapando en mi corazón. ¿Tapando qué? Tapando tal vez un pecado, tapando tal vez una rencilla familiar. Tal vez en mi corazón estoy tapando un gran disgusto que tengo con alguna persona y no la puedo perdonar. En mi corazón estoy tapando con un velo mis pensamientos de sexualidad que se me están yendo por las nubes. En mi corazón está siendo tapado por un velo de oscuridad, porque no me encuentro, no me hallo delante de la presencia de Dios. Me he topado como el general Tito, que en el corazón tengo un cuarto vacío. Yo estoy hablando por mí, ¿eh? Tal vez algunas de las personas que están en este lugar, en esta mañana, se puedan llegar a identificar y decir, yo también tengo tapado en mi corazón con pecado, con malos pensamientos, con una vida que no está siendo ordenada y que cuando me presento delante de la presencia de Dios en ese lugar santísimo, descubro que ese cuarto está vacío. Hermanos, la historia de Israel fue una historia cruda y dura. Del año 70 después de Cristo hasta 1948, Israel
fue borrada de la faz de la tierra. Israel estuvo en la dispersión. Israel estuvo olvidada. Porque alguien no se atrevió a levantar la mano y decir, la presencia de Dios no está más en este cuarto. Necesitamos que ese cuarto sea lleno de la presencia de Dios. Yo en esta mañana debo reconocer que el cuarto de mi corazón necesita tener presencia de Dios. Mi hogar necesita tener presencia de Dios. En esta mañana, queridos hermanos, podremos reconocer y hacer un altar delante de la presencia de Dios para que este lugar se convierta en un lugar santísimo. No por el lugar en sí, porque Dios ya no habita en tabernáculos, sino que habita en corazones. Si usted me acompaña en el libro de Hebreos, Hebreos 10, versículo 20 al 22, dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Jesucristo nos da un camino nuevo y vivo porque esa cortina del lugar santo, lugar santísimo, se rompió, pero dice que Jesús nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Jesucristo por su cuerpo nos concede el privilegio, el honor y la gracia de pasar del lugar santo al lugar santísimo a través de la misma presencia de Dios. Y dice el versículo 21, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Sabe qué, benditos? ¿Sabe qué, queridos hermanos? La palabra del Señor nos invita día tras día a poder cambiar nuestra forma de vivir, a cambiar nuestra forma de ser, a entregar nuestro corazón en el lugar santísimo para ser purificados, para que ese velo que está tapando en tu corazón, en tu vida, lo que vos ya sabés que está tapando, porque el Espíritu Santo de Dios habla a tu mente, a tu corazón, y te dice, necesito que entregues esto, necesito que entregues aquello, necesito esto. Dios habla. Nosotros somos los que muchas veces no queremos escuchar la presencia de Dios. Pero hay un lugar santísimo, hermanos, que Jesucristo nos invita, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, a que usted y yo podamos ingresar al Padre. Y es en ese lugar santísimo que nosotros podemos descubrir que el corazón está vacío o no. Y es en ese lugar santísimo donde podemos entregar y sacar el velo de lo que nuestra conciencia por allí somos acusados, de lo que nosotros estamos viviendo en una forma de vivir que a Dios no le gusta, no es correcta. ¿Y cómo lo sabe esto usted? A través de la Biblia, de leer la palabra de Dios. Así que, hermanos, sin más preámbulos, quiero invitar que hagamos en esta mañana un lugar santísimo, un lugar de avivamiento, un lugar de buscar a la presencia de Dios. Y deseo de todo corazón que me acompañe, puesto de pie, para venir aquí adelante a exaltar, a bendecir y a glorificar a Dios.
estés tu aliento en mí. Estés tu aliento en mí. Tu presencia santa viviendo en mí. Este es mi pan de hoy. Este